Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de luz y energía positiva. Hoy tenemos un tema que, debo admitir, me ha estado rondando la cabeza y creo que a muchos de ustedes también les puede resonar. Vamos a adentrarnos en algo que a veces, la vida nos presenta de una forma inesperada, algo que nos invita a la reflexión profunda. Hablaremos de un sentimiento que, aunque difícil de nombrar, es universal y que ha sido confesado por una figura pública que muchos conocemos y admiramos. Pero antes de sumergirnos en ello, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den clic a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas conversaciones. Imaginen por un momento que ven a alguien en la cima, con una carrera exitosa, admirado por miles, con una vida aparentemente perfecta, y de repente, esa persona confiesa algo que rompe con esa imagen idílica. Una confesión que, en su sencillez y crudeza, nos toca el alma. Y es que, señoras y señores, hoy vamos a hablar de esas frases que, aunque duelen al escucharlas, nos recuerdan nuestra propia humanidad compartida. Nos referimos a esas palabras que nos hacen pensar en que, detrás de las pantallas, de los flashes y del éxito, todos somos seres humanos con nuestras propias batallas internas. Y es que precisamente ha sido Can Yaman, el popular actor turco, quien ha abierto su corazón y nos ha revelado una verdad que, sin duda, ha generado mucho eco. Una confesión que resuena con una potencia inusitada: a veces pierdo las ganas de vivir. ¡Guau! ¿Verdad? Una frase cortísima pero cargada de un peso emocional abrumador. Piénsenlo bien. Can Yaman, un actor que proyecta tanta fuerza, tanta vitalidad, tanta seguridad, nos confiesa esto. Y lo más interesante, lo más valioso de todo esto, es que lo hace público. ¿Por qué es tan importante esta confesión? Porque nos saca de ese pedestal donde a menudo colocamos a las personas famosas. Nos recuerda que por mucho que admiremos su talento, su belleza o su éxito, siguen siendo seres humanos con sus propias vulnerabilidades, con sus propios miedos, con sus propios días grises. Y esta honestidad, esta valentía de mostrarse vulnerable, es precisamente lo que conecta con nosotros a un nivel más profundo. ¿Qué significa realmente perder las ganas de vivir? No estamos hablando necesariamente de un deseo activo de acabar con todo, aunque en casos extremos puede llegar a eso. Estamos hablando de esa apatía, de esa sensación de vacío, de esa falta de motivación que de vez en cuando puede invadirnos. Es como si el color del mundo se apagara por un tiempo, como si las cosas que antes nos daban placer, ahora nos dejaran indiferentes. Es una ausencia de propósito, una sensación de que nada importa realmente. Y lo más aterrador es que puede aparecer sin previo aviso, sin una razón aparente que podamos identificar fácilmente. Can Yaman, en su confesión, nos abre una ventana a esa experiencia. Y es crucial entender que no es un signo de debilidad, sino una realidad humana. Todos hemos pasado por momentos difíciles, por bajones anímicos, por días en los que simplemente no nos sentimos con fuerzas para enfrentar la vida. La diferencia está en cómo gestionamos esos momentos y en la conciencia de que no estamos solos en esta lucha. ¿Por qué cree que un actor de su calibre, con todo lo que tiene, podría sentirse así? Las razones son múltiples y complejas. A menudo, la presión de la fama es inmensa. La constante exposición pública, la exigencia de mantener una imagen, las críticas, los juicios, todo eso puede ser agotador. Imaginen vivir bajo el escrutinio de millones de personas, donde cada movimiento, cada palabra, cada gesto, puede ser analizado y criticado. Esto puede generar una enorme carga emocional y mental. Además, la vida de un actor, por muy glamurosa que parezca, a menudo implica periodos de mucha inactividad, de incertidumbre laboral, de estar lejos de casa y de los seres queridos. La rutina, la falta de control, la sensación de estar a merced de los proyectos y las decisiones de otros, puede ser desestabilizadora. Pero no solo la fama es la culpable. La vida en sí misma, con sus altibajos, sus pérdidas, sus decepciones, sus desafíos, puede dejarnos en un estado de agotamiento emocional. Quizás Can Yaman está atravesando un momento personal difícil, quizás ha tenido decepciones, quizás se siente abrumado por las expectativas. No lo sabemos con certeza y tampoco es nuestra labor especular sobre su vida privada. Lo importante aquí es el mensaje que su confesión nos transmite. Nos dice que incluso las personas que parecen tenerlo todo, también luchan. Nos dice que es válido sentirse así, que no somos raros ni defectuosos por experimentar estos sentimientos. Y sobre todo, nos dice que la comunicación es clave.
Al compartir esto, Kanyaman está abriendo el diálogo, está quitando el estigma que rodea a la salud mental y a los sentimientos de desánimo profundo. Pensemos en lo que implica perder las ganas de vivir. No es solo un día de mal humor. Es una sensación persistente de que la vida ha perdido su brillo. Es la dificultad para encontrar motivación, para disfrutar de las cosas, para ver un futuro positivo. Puede manifestarse en cansancio extremo, en irritabilidad, en tristeza profunda, en aislamiento social, en problemas para concentrarse e incluso en pensamientos de inutilidad. Y es aquí donde la importancia de la confesión de Kanyaman se vuelve aún más relevante. Al decirlo en voz alta, está haciendo un llamado de atención, no solo a sus fans, sino a la sociedad en general. Está diciendo, «Hey, a mí también me pasa. Y si a mí me pasa, es probable que a ti también te esté pasando, o que te pase en algún momento. Y no estás solo». Esta empatía, esta conexión que se crea a través de la vulnerabilidad compartida, es increíblemente poderosa. ¿Qué podemos aprender de esta confesión? Muchísimo. Primero, a validar nuestros propios sentimientos. Si alguna vez te has sentido así, con esa profunda apatía, con esa ausencia de deseo, es fundamental que no te juzgues. Es una experiencia humana. No significa que seas débil o que no estés haciendo lo suficiente. Simplemente eres un ser humano que está atravesando un momento difícil. Segundo, a buscar ayuda. La confesión de Kanyaman, al ser pública, puede animar a muchas personas a dar ese paso crucial de pedir ayuda. Si te sientes abrumado, si sientes que esta apatía persiste, no dudes en hablar con alguien de confianza, un amigo, un familiar, un profesional de la salud mental. Un psicólogo o un terapeuta puede ofrecer herramientas y estrategias para navegar estos sentimientos y recuperar el rumbo. No hay vergüenza en ello, al contrario, es un acto de valentía y autocuidado. Tercero, a ser más compasivos con los demás. Cuando escuchamos una confesión como esta, debemos recordar que no sabemos lo que las personas están viviendo internamente. Aquel que parece tenerlo todo, puede estar librando batallas silenciosas. Ser más empáticos, más comprensivos, menos propensos a juzgar, puede hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Cuarto, a cultivar la resiliencia. La vida es un camino lleno de baches, pero también de momentos hermosos. Aprender a recuperarse de las adversidades, a encontrar fuerzas internas, a mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros, es fundamental. Y la confesión de Kanyaman, paradójicamente, puede ser un motor para la resiliencia. Nos muestra que a pesar de sentirse así, sigue adelante, sigue trabajando, sigue conectando con su público. Esto es un testimonio de su fortaleza interior. La frase «a veces pierdo las ganas de vivir» es un recordatorio de la fragilidad humana. Nos recuerda que la salud mental es tan importante como la salud física. Y que así como vamos al médico cuando nos duele el cuerpo, debemos buscar apoyo cuando nos duele el alma. El éxito, la fama, el dinero, no son escudos contra los sentimientos humanos. De hecho, a veces pueden ser factores que complican aún más la salud mental. La constante presión, la falta de privacidad, la superficialidad de muchas relaciones en ese entorno, pueden generar un caldo de cultivo para el desánimo. Lo admirable de Kanyaman, y de cualquier persona que comparte sus luchas de esta manera, es su valentía. Es un acto de generosidad que puede tener un impacto positivo en innumerables vidas. Nos dice que la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fuerza. Nos enseña que la autenticidad, por dolorosa que sea, es lo que nos conecta verdaderamente con los demás. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros como espectadores? Reflexionar. Mirarnos hacia adentro. Si tú, querido espectador, te has sentido así, quiero que sepas que no estás solo. Que es válido. Que hay esperanza. Que hay personas dispuestas a escuchar y a ayudar. Y que al igual que Kanyaman, tú también tienes la fuerza para superar estos momentos. Esta confesión nos invita a replantearnos nuestras propias vidas. ¿Estamos realmente cuidando de nosotros mismos? ¿Estamos prestando atención a nuestras propias necesidades emocionales? ¿Estamos rodeándonos de personas que nos apoyan y nos entienden? En un mundo que a menudo nos empuja a proyectar una imagen de perfección, las confesiones como esta son un bálsamo. Son un recordatorio de que todos estamos en el mismo barco, navegando las aguas, a veces turbulentas, de la existencia humana.
Así que, para resumir, la impactante confesión de Can Yaman sobre perder las ganas de vivir, es un poderoso recordatorio de nuestra humanidad compartida. Nos enseña la importancia de la validación de nuestros sentimientos, de la búsqueda de ayuda profesional cuando sea necesaria, de la compasión hacia los demás y de cultivar nuestra resiliencia. Es una invitación a hablar abiertamente sobre salud mental, a derribar estigmas y a recordar que la vulnerabilidad puede ser una fuente inmensa de fortaleza y conexión. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que este vídeo les haya sido útil e inspirador. Me encantaría saber qué opinan al respecto. ¿Han sentido algo similar? ¿Qué estrategias les han funcionado para superar momentos difíciles? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber de sus experiencias. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido importante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que el mensaje llegue a más personas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo con mucho más para compartir. Cuídense mucho.